Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estoy muy feliz de estar acá en Nerdearla. Y bueno, sin mucho más preámbulo, vamos con esta charla que se llama ¿Y qué carajos es un patrón de diseño? Bueno, primero, antes que nada me presento. Mi nombre es Osman Sea, soy arquitecto de software en Corner Shop. Me pueden encontrar en Twitter en @daslaf o también visitar mi página web daslaf.dev. Ahí están todos los enlaces con mi información de contacto, por si me quieren hablar en algún momento o lo que sea. Bueno, le hablo un poquito más de mí. Soy front-end developer desde el año 2014. Soy autodidacta. Soy dropout por tres. Estudié ingeniería, música, diseño y no terminé absolutamente nada. Pero creo que todas esas cosas me ayudaron a formar mi carrera em, como es el día de hoy. Llevo 3 años y medio ya trabajando en Corner Shop. Me uní cuando la empresa era relativamente pequeña. Éramos 90 personas y ahora somos cerca de 2.000 o 3.000 casi. Y soy fan de la programación funcional, entonces esta charla hay que tomarla con un grano de sal considerando ese último punto. Actualmente tengo dos series de videos que estoy haciendo en YouTube que tienen que ver con la exploración de este paradigma. Uno es explicando conceptos básicos de programación funcional con JavaScript y y otra serie en la que estoy aprendiendo el lenguaje de programación llamado Clojure, que es un Lisp. Y bueno, cuando no estoy programando, me gusta pasar tiempo con mi familia. Tengo una hija, una esposa y muchas mascotas. Me gusta escuchar música, jugar ajedrez y trotar y andar en bicicleta. Así que eso, no es todo programación. Bueno, terminamos con la introducción y ya vamos en materia, ¿no? Entonces, usar patrones de diseño es una de esas frases que probablemente todos hemos escuchado decir algún ingeniero de software. Y cuando le preguntamos, oye, ¿qué patrones de diseño puedo utilizar? Probablemente no te va a dar una respuesta concreta, ¿no? Incluso yo también me declaro culpable de esto. También lo he hecho. Entonces, quizás te voy a hacer esta pregunta. ¿Cómo puedo utilizar patrones de diseño si no conozco ninguno? Alguien en algún momento, en algún lugar, se hizo esta pregunta y bueno, en realidad fui yo hace un par de años. Eh, Me decía, ¿cómo puedo? Porque uno siempre escucha estos términos, patrones de diseño, buenas prácticas, cosas por el estilo. Y yo me preguntaba, bueno, si no conozco ninguno, ¿qué puedo hacer al respecto? Entonces, la verdad es que uno utiliza patrones de diseño todos los días, pero es fácil olvidar que son patrones porque, nuevamente, es algo que usamos a diario, ¿no? Y tiene que ver un poco también con el hecho de cuando uno ve algo todos los días, pierde la percepción de cuánto eso cambia. Y después cuando se pierde esa familiaridad es más fácil verlo, ¿no? Entonces cuando estas cosas se hacen muy familiares y muy cotidianas, es difícil verlas por lo que son. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un caso bastante simple, donde tengo una colección de números, 1, 2, 3, y luego tengo un loop que está iterando estos números. Entonces, nosotros nos podríamos preguntar, bueno, ¿es esto un patrón de diseño? Y la verdad, bueno, la verdad es que uno podría pensar que sí, pensar que no, pero la verdad es que sí son patrones, sí, el concepto de iteración sí es un patrón de diseño. Em, pero antes de ver por qué, quiero que nos pongamos en un mundo en donde pensemos que no existen estructuras de control o algún mecanismo de iteración en un lenguaje, por ejemplo, como JavaScript. O sea, no existen loops for, no existe while, no existe nada de eso. Entonces, ¿cómo podríamos implementar nuestro ejemplo anterior? Bueno, yo acá tengo una función que se llama logNumbers, que toma una colección de números, un arreglo, y dice, bueno, cuando ya no hay más elementos en el arreglo, cuando el length es 0, retorna, o sea, no haz nada más. Luego imprime los números, o sea, imprime el número, el primer número de la colección, y luego llama de nuevo a la función logNumbers, y lo que hace, y en vez de pasarle la colección completa, obvia el primer elemento y pásalo o sea, desde el segundo en adelante. Entonces, básicamente acá lo que está pasando es lo siguiente. La primera invocación a logNumbers va a tener esa colección de números completa y va a imprimir uno.
Y luego le pasamos la secuencia completa salvo el primer elemento, y luego tenemos log numbers con 2 y 3, y imprime 2, y así sucesivamente. Luego log numbers solo con el 3, y se imprime el número 3, y luego cuando ya la secuencia no tiene más números, va a... de hecho, podríamos hacer la función un poco más genérica. Y tenemos acá, por ejemplo, for each. Y la diferencia es que ahora, en vez de tener el console log directamente acá, tenemos un callback, una función. Entonces ejecutamos esa función con el elemento que corresponde con el primer elemento de la lista en cada una de las iteraciones. Y luego, acá podríamos hacer cualquier cosa, ¿cierto? Podríamos tomar ese elemento, no solo hacerle console log, quizás guardar la definición fuera al momento de invocar este for each, o hacer cualquier cosa que nos imaginemos. Entonces, de cierta forma, hemos definido nuestro propio protocolo de iteración, dada cierta restricción en el lenguaje, que es básicamente no tener un for, no tener un while. Ahora, no hay que intentar esto en producción, y les voy a mostrar por qué. Acá tengo un pequeño video. Entonces, básicamente tengo esta función que definimos y tengo un arreglo con 1.000.000 de números, y lo que voy a hacer es que voy a ejecutar esa función con con ese arreglo con 1.000.000 de números, y voy a imprimir. Y si se dan cuenta acá como que se está pegando un poquito, ¿no? Y el tema es que finalmente nos quedamos sin memoria, porque al momento en que la función se va llamando recursivamente, va alocando memoria en el stack, y después tenemos como un stack overflow, básicamente. Bueno, volvamos a nuestra programación habitual. Ahora, bien, ok, pudimos hacerlo, ¿no? Y a mí me gusta mucho esta frase que es de Peter Norvig, que dice que los patrones de diseño son reportes de bugs sobre nuestro lenguaje. Ahora, si estamos de acuerdo o no, eso es algo que es discutible, pero da mucho para pensar. Bueno, ¿quién es Peter Norvig? Esta persona que trabajó en Google, en la NASA y Sun Microsystems, que en paz descanse. Y esta frase es de un artículo, de un blog post de finales de los 90, principios del año 2000, en donde él está hablando que precisamente en lenguajes dinámicos como por ejemplo Lisp, varias de las cosas o varios de los patrones de diseño que surgen en la programación orientada a objetos son obsoletos, básicamente porque los lenguajes orientados a objetos tienen ciertas tienen ciertas discapacidades que hacen que necesitamos implementar patrones para poder realizar tareas que son simples u otras más complejas. Entonces, finalmente, la iteración en sí es un concepto que es abstracto, que está derivado de implementaciones particulares, como contar, por ejemplo. Es como la forma más básica de iterar. Si uno tiene un montón de, por ejemplo, lápices, digamos, y quiere saber cuántos lápices de color rojo hay, tengo que contarlos, ¿cierto? Entonces, después, yo puedo filtrar, por ejemplo, que ya es una forma más avanzada de iteración, pero básicamente surge de ese concepto de contar. Luego nosotros podemos construir una cosa como un poco más, claro, una cosa más abstracta, ¿cierto? Encima de esa implementación concreta. Entonces tenemos un patrón de diseño. Yay, iterar. Muy bien. Ahora, por supuesto, JavaScript sí tiene su propio protocolo de iteración, ¿no? Que es Symbol Iterator. Entonces no tenemos que hacer algo como definir funciones recursivas para poder iterar, ¿cierto? Sino que el mismo lenguaje nos provee con capacidades de iteración, y gracias a esa implementación concreta no es necesario describir cómo podemos hacer cosas iterables en JavaScript. Entonces, si, por ejemplo, yo quiero utilizar la sintaxis for of para iterar sobre cualquier tipo de colección, ya sea una estructura de datos que viene construida en el lenguaje o mi propia estructura de datos, simplemente tengo que implementar ese protocolo. Entonces, básicamente ahora tenemos un reporte menos, o sea, un reporte de bugs menos por resolver. Yes. Ok, ahora,
volviendo a nuestra pregunta, a nuestra pregunta original, de qué carajo es un patrón de diseño. Entonces, finalmente, esto se puede entender como dos cosas distintas, ¿cierto? Una es quizás guías que describen cómo crear un componente de software, por ejemplo, implementando una interfaz, extendiendo una clase o siguiendo ciertos pasos. Y el otro término que es un poco, que tiene que ver un poco más con el término patrón en la vida, en el uso cotidiano y la vida real, que son arreglos de cosas o arreglos característicos que están conformados por otros componentes. Por ejemplo, un papel mural, ¿cierto? Un papel mural tiene un patrón que es esta composición de elementos más pequeños, que pueden ser, no sé, dibujos, qué sé yo, que se van, eh, que se van disponiendo de una forma secuencial. Entonces también un patrón de diseño en términos de software tiene que ver con eso, o sea, disposición de ciertas cosas en cierto orden y que funcionan de cierta manera. Ahora, cuando uno generalmente habla de patrones de diseño, está esto como elefante en la habitación, que es imposible no mencionar, que es este libro que se llama Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software, que salió como por ahí los 90, y que es un libro muy famoso en términos de literatura de patrones de diseño y especialmente orientados a programación orientada a objetos, ¿cierto? Y tiene estos cuatro autores y generalmente este se conoce como el Gang of Four o la banda de cuatro. Entonces, si alguna vez has buscado información sobre patrones de diseño, probablemente te has topado con este libro. En la práctica, el libro tiene mucha información valiosa y es como una de las bases de toda la literatura alrededor de patrones de diseño, pero siendo honesto, está un poco anticuado. Y esto no tiene que ver con la concepción que uno pueda tener de que las cosas antiguas están como fuera de moda, sino que tiene que ver con que los patrones de diseño en general surgen a partir de las capacidades actuales de un lenguaje. Entonces, como los lenguajes van cambiando a través del tiempo, hay varias cosas que ya, entre comillas, quedan deprecadas. Y claro, mencioné, porque estos patrones están determinados por las características de los lenguajes de programación utilizados en la época. Entonces acá traigo un ejemplo práctico para que veamos esta afirmación. Entonces acá tengo una clase, esto es TypeScript, pero este ejemplo originalmente estaba escrito en Java, donde tengo un encriptador, ¿cierto? Entonces lo que va a hacer el encriptador es tiene un método que se llama encrypt, ¿ya? Y al momento de instanciar el encriptador, yo le puedo decir qué tipo de algoritmo quiero. Y hasta ahora tengo soportado dos, ¿cierto? AES y Blowfish, que son algoritmos de encriptación. Entonces, dentro de la definición del método encrypt de mi clase encryptor, lo que voy a hacer es, para cada tipo de algoritmo de encriptación que soporte, voy a tener cierta lógica, ¿cierto? Entonces acá tengo soporte para dos tipos de algoritmos, y digo, si es que este algoritmo es de tipo AES, haz tal cosa, los detalles de implementación dan lo mismo, y si es Blowfish, haz esta otra cosa, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, agregar un algoritmo de encriptación extra, debería meterlo acá dentro del método encrypt y modificar básicamente esta clase. Entonces siempre estaría tocando este código, ¿no? Ahora, esto es como pintado para lo que se conoce como el patrón de estrategia o strategy pattern, que es una forma bien elegante de resolver este problema, que es un problema básicamente de mantenibilidad. Porque si tengo que implementar 1000 algoritmos distintos, voy a tener un método con 1000 else, if else, y es fácil que, por ejemplo, si estoy trabajando en la definición o en un algoritmo en específico, quizás pueda romper otro porque, no sé, modifiqué una línea de código y no me di cuenta de otro algoritmo a lo que voy. Entonces, este caso es como ya mencioné, Strategy Pattern es una muy buena solución para este problema. Y la forma en que esto funciona es que yo defino una interfaz que digo, bueno, esta va a ser la estrategia de encriptación que va a tener un método para encriptar data, ¿cierto? Y lo que voy a hacer es que voy a definir versiones particulares
que se adhieran a esta interfaz. Entonces acá tengo dos clases, una es AES Encryption Strategy, que lo que hace es implementar Encryption Strategy, entonces tiene que básicamente implementar un método que siga esta firma y que resuelva la encriptación, ¿no? Y además tengo esta otra clase que es Blowfish Encryption Strategy, que es básicamente lo mismo. La implementación es distinta, eso sí, ¿cierto? Los detalles de implementación de cada algoritmo van a ser distintos, pero tienen la misma interfaz, básicamente. Y luego lo que yo voy a hacer es declarar esta clase, el encriptor propiamente tal, que va a recibir estas estrategias como en su constructor, ¿cierto? Entonces, cuando yo instancie la clase encriptor, le voy a pasar una instancia de una estrategia que puede ser cualquiera de estas otras estrategias que se adhieran a esta interfaz Encryption Strategy. Y luego el método encrypt, en vez de tener todos esos if, else, if, else, if, else, básicamente llama al método encrypt data de la estrategia que estoy implementando. Entonces, la gracia de esto es que yo puedo definir estas clases en archivos distintos, pueden estar completamente separadas, no tienen que saber, o sea, no compartir ningún espacio. Y luego si necesito un encriptor de cierto tipo de algoritmo, básicamente voy e instancio la clase que implementa esa estrategia para ese método en particular, ¿cierto? Y luego se la paso al encriptor y con eso obtengo, por ejemplo, un AES encryptor o un Blowfish encryptor, etc. Entonces, y esto escala mucho mejor, ¿cierto? Porque si necesito modificar una sola estrategia, tengo un lugar localizado donde poder hacerlo. Y si necesito implementar una estrategia nueva, básicamente creo un archivo nuevo con esa estrategia nueva, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es mucho más escalable y mucho más fácil de mantener. Ahora, bien, es una buena solución a un problema de implementación propiamente tal. Ahora, a mí me gusta un poco más esta alternativa, ¿cierto? En donde quizá ya no es tan ceremonioso esto de definir una interfaz que va a implementar este método, sino que, por ejemplo, ¿qué pasa si es que en vez de aceptar esto una clase que tenga ese método encrypt data, simplemente implementa una función, ¿cierto? O sea, solo recibe una función que va a encriptar la data de alguna forma. Y esto ya no tiene que seguir ningún tipo de interfaz, ¿no? Solo, o sea, solo la firma de la función tiene que respetar esto, ¿no? Que acepta un string y hace algo. Eso da un poco lo mismo que es lo que haga. Y esta implementación a mí, en general, me parece un poco más simple, ¿no? Ahora, este tipo de implementación era imposible en Java, hasta Java 8, ¿cierto? Porque en Java las funciones no existen, no existían como cosas propias. No siempre una función existía como un método de una clase. Pero cuando en Java 8 sale el concepto de lambda, o funciones que son como ciudadanos de primera categoría del lenguaje, que se pueden pasar por referencia, se pueden pasar como argumentos, se pueden retornar desde otras funciones, implementar algo de este tipo sí es posible en Java. Entonces, finalmente, la implementación que teníamos acá, con estas interfaces, con este encriptor y todas estas otras cosas, básicamente obedecen a limitaciones que tenía el lenguaje. Ahora, en términos puntuales, ¿esto sigue siendo patrón de estrategia? Sigue siendo patrón de estrategia, porque lo que estoy haciendo es, estoy definiendo estas distintas estrategias fuera del encriptor en sí, ¿cierto? Y después estoy pasando el encriptor, o sea, le estoy pasando la estrategia al encriptor. La diferencia es que, dadas las distintas características de los lenguajes en los que estemos implementando esto, esa implementación va a ser más compleja o va a ser más simple. Y cuando uno toma todos estos patrones bueno, básicamente en este caso fue porque tenemos la capacidad de pasar funciones en JavaScript, pasar funciones como cualquier otra variable dentro del lenguaje. Claro, entonces, por ejemplo, volviendo al caso de JavaScript,
el año como 2013, 2014, salió este libro que se llama JavaScript Design Patterns, que es básicamente una reinterpretación del Gang of Four, del libro de Design Patterns for Object Oriented Programming, que vimos em, hace un momento. Y fue escrito por Adi Osmani, y lo que hace Adi es básicamente tomar todos estos patrones y los traduce al lenguaje de JavaScript y a las características de la plataforma en sí, ¿cierto? Entonces, bueno, este libro está de código abierto, lo pueden revisar ahí. Em, y básicamente presenta varios de estos patrones y también otros más, como por ejemplo patrón de constructor, módulo, revealing module, singleton, etcétera, 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 decorador, mixing factory, varias cosas que uno en general encuentra cuando utiliza un lenguaje de programación orientado a objetos. También presenta algunos patrones de arquitectura como MVC, MVP, MVVM y patrones de módulos, AMD, CommonJS, que es básicamente el que se utiliza en Node, y es Harmony, que era la especificación antigua para ECMAScript Modules, y muchos más patrones. Em, y, y el tema es que al final, bueno, este libro sale antes de que se publique la especificación de ECMAScript 2015, que fue como el primer revamp o la primera actualización de la especificación de JavaScript, que trajo un montón de features nuevas y que en el fondo es JavaScript como lo conocemos hoy en día. Y la gracia es que, bueno, con la idea esta de que los patrones son reportes de bugs frente al lenguaje de programación, veamos qué pasó con estos patrones una vez que se incorporaron estas características nuevas al lenguaje. Entonces, por ejemplo, estaban estos dos patrones, constructor y prototype, que en el fondo eran formas de utilizar object.prototype para poder definir encapsulación y cosas que pues, básicamente las clases en sí vinieron a resolver. Entonces, una vez que salieron las clases, ya nadie nunca más utilizó patrón de constructor ni de prototype. O sea, simplemente ese código, la forma de escribir ese código cambió completamente. Lo mismo con los patrones modulares, ¿cierto? Como revealing module, singleton y el patrón del módulo, que básicamente era tener funciones que retornaron objetos y esa función básicamente era un módulo. Con la salida de ECMAScript, de los módulos de ECMAScript, finalmente eso ya dejó de ser, ¿cierto? Porque yo ahora tengo la capacidad en el lenguaje de definir un módulo que tiene miembros privados y que puede tener una API pública y que ese módulo en sí, si yo exporto, por ejemplo, un objeto desde ese módulo es una instancia única. Ese objeto es una instancia única. Entonces, varias de estas cosas se deprecaron finalmente. Patrón del observador. Por ejemplo, un caso sería el observable de Rx, que, bueno, finalmente nunca fue estandarizado dentro del lenguaje, si bien había una propuesta, nunca pasó a las etapas posteriores del proceso de la TC39. Pero, en fin, también fue una alternativa en algún momento. Por ejemplo, factory pattern, esto es simplemente utilizar una función. Y al final varios de estos patrones ya están cubiertos por las características del lenguaje. Entonces, cuando el uso de un patrón se normaliza y se vuelve cotidiano, dejamos de pensar en él. O sea, yo cuando uso un módulo de ECMAScript y exporto una función o exporto un componente en React, no estoy pensando, este componente, esta función en sí es una instancia única. No, dejé de pensar en patrón de módulos, porque ya es algo que se vuelve cotidiano, ¿no? Ahora, finalmente, como para ya ir cerrando la charla, ¿qué valor tienen los patrones de diseño hoy en día? Si finalmente parecen ser cosas que se van descontinuando. Bueno, los patrones en sí nos ayudan a crear un lenguaje ubicuo, y que es un lenguaje que es transversal que es transversal a los lenguajes en sí, ¿cierto? Entonces yo puedo estar conversando sobre un problema de implementación con un colega que quizás no escriba JavaScript, sino que escribe Python u otro lenguaje en particular, y podemos hablar de este problema, y si él me menciona patrón de estrategia, por decir algo, yo voy a entender básicamente a qué se refiere. Si bien los detalles de implementación entre ambos lenguajes son distintos,
eso genera como un lenguaje en el que todos podemos comunicarnos, ¿cierto? Y también sirve para referirnos a conceptos abstractos de una forma con un solo nombre, ¿cierto? Con una sola palabra, en vez de decir, describir el detalle de implementación para poder dar a conocer la idea, basta con decir, no, mira, esto implementa el patrón del observador. Y cualquier persona que conozca el patrón del observador va a entender a qué se refiere. Em, los patrones también son descubrimientos en torno a características y limitaciones de los lenguajes de programación y los paradigmas que estos lenguajes manejan, ¿no? Entonces, el mismo caso del libro de los patrones de diseño del Gang of Four son básicamente en torno a lenguajes orientados a programación orientada a objetos, ¿cierto? Pero son muy distintos a los patrones que alguien podría encontrar en lenguajes funcionales, lenguajes como Haskell o de la familia ML, que tienen estas cosas que están basadas en, por ejemplo, teoría de categoría y cosas así, donde existen monas, functores y otras como palabras más... sí, em, pero no son exclusivos de esos lenguajes en sí. Entonces, por ejemplo, como vimos el caso del patrón de estrategia, que en términos por ejemplo, Java, se puede implementar utilizando lambdas, que es algo que surge naturalmente desde la programación funcional, entonces eso se puede incorporar dentro de un lenguaje que sea orientado a objetos, siempre que tenga esas capacidades. Y también hacia el otro lado, ¿cierto? Em, y finalmente, los patrones de diseño normalizan los detalles de implementación en torno a un diseño de alto nivel. Entonces hablamos más que nada como de cómo funcionan y cómo interactúan las cosas entre sí, sin referirnos como a esos detalles propiamente tal de implementación. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Espero que se haya entendido bastante el punto que quería dar a conocer. Y si tienen preguntas, pueden hacerlas a continuación. Vamos a tener 5 minutos para responder cualquier cosa que se les ocurra preguntar. Así que eso ha sido todo. Muchas gracias y hasta la próxima.